Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de salud, concretamente de diabetes tipo 2. Y les cuento por qué. 6 sociedades médicas de la Argentina, y se las voy a nombrar: la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Lípidos, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Nefrología, emitieron un comunicado donde, hablan de la necesidad del manejo del riesgo cardiovascular y también de enfermedades renales que pueden llegar a tener los pacientes que sufren de diabetes de tipo 2, por lo cual el abordaje debería ser más integral y no solamente medir la glucemia en sangre. Creo que por ahí va la cosa, por lo cual vamos a hablar con el doctor Sergio Jiménez, que es asesor científico del Comité de Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bien, muy buenas tardes para todos por allá por Santa Fe. Yo de acá de Mendoza, como charlábamos recién fuera del aire, tratando de terminar la tarde por lo menos con los pacientes, ¿no? Cuénteme un poquito, ¿va por ahí la cosa, tratar de entender que el riesgo va más allá de la glucemia en sí misma? Totalmente. Ese es un paradigma que ha, atravesado a toda la enfermedad cardiovascular y sobre todo enfocado en diabéticos o en pacientes con diabetes, para ser específico en el término, porque desde hace varios años, después de un golpe que nos dimos todos, porque todos asociamos diabetes nada más que con azúcar alta, para que la gente lo entienda, con las glucemias elevadas, se empezó a recabar que más allá de que el paciente tuviera o no controlada su glucemia, que lo ideal es que lo tenga bien, que tiene que tenerlo bien, el 70-80% de los pacientes con diabetes se enferman y se mueren de una enfermedad cardiovascular. Sobre todo estoy hablando más que nada de los diabéticos tipo 2, que son los pacientes adultos, y que es sobre lo que se ha sacado este documento reciente, porque todas estas sociedades hemos visto casualmente la necesidad de informar, de alertar a la población que además del azúcar elevada, los pacientes tienen una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renovascular, como bien decías, la enfermedad renal, que es otra de estas actrices o actores que están tomando mucha preponderancia en esta epidemia mundial que es la obesidad y la diabetes, que vienen de la mano, ¿no? Doctor, cuando hablamos de diabetes tipo 2, hablamos de las personas que no son insulinodependientes, ¿no? Está excelente la pregunta. Los diabéticos tipo 1, voy a hablar a grandes rasgos, siempre hay excepciones que confirman reglas, ¿no? Pero diabéticos tipo 1, estos niños que debutan generalmente antes de los 20 años, pueden haber casos después, pero que debutan con insulina, o sea, con un páncreas que deja de producir insulina. Entonces sí tienen que estar con insulina de entrada generalmente. Claro. Generalmente. Y lo que conocíamos los médicos hace varios años atrás, que los pacientes adultos, alrededor de los 40, 50 años, que generalmente eran gorditos, tenían déficit de insulina, o su insulina no servía para bajar los niveles de azúcar, y eran los diabéticos tipo 2, que empezaban con pastillas generalmente y terminaban en algún momento de la evolución a veces usando insulina. Eso está cambiando, porque hoy día estamos viendo muchos chicos, por esto de la obesidad que decía recién, que están empezando con diabetes tipo 2 a edades muy tempranas de la vida, con dos problemas. Hay más diabéticos tipo 2 en niños casi que diabéticos tipo 1. ¿Cómo cambiamos esa epidemia por culpa de la obesidad? Y si hay algo que te marca el pronóstico en forma negativa en un diabético tipo 2, es empezar en forma temprana, porque van a ser más años de estar conviviendo con la enfermedad y peor aún con las complicaciones de ella. Claro, porque cuando generalmente aparece a partir de los 40, más o menos, también muchas veces hay antecedentes, ¿no? Es inevitable, levanto la mano. O sea, cuando tenés un abuelo, un padre diabético, indudablemente es muy probable, ¿no? Que lo tengas, y por ahí no tiene que ver con obesidad. No, tenés muchas más posibilidades, o tenés más posibilidades de desarrollarlo cuando hay cierta herencia, ¿no? O sea, Claro. no cualquiera es diabético, no es diabético quien quiere, sino quien puede. Pero si a tus antecedentes le agregas sedentarismo, malnutrición, cintura abdominal aumentada, poco músculo porque te mueves poco o haces poco ejercicio, y bueno, estás comprando todos los números. Claro. O sea, ahora, aparte otra cosa, supongamos el caso, para que la gente no crea que porque ya estoy predeterminado no puedo hacer nada. Marcamos dos edades, 40 y 50 años, y yo te marco 60. No es lo mismo que si ibas a ser diabético y hiciste todo mal, comenzaste a los 40 años, que si por hacer las cosas bien ibas a desarrollar una diabetes, comenzaste a los 60 porque hiciste las cosas bien. Son 20 años menos de enfermedad, y como decíamos al principio, lo peor que te puede pasar es empezar joven.
Seguro. ¿Está? Ahora, doctor, cuando hablamos de este riesgo que existe de tener una enfermedad renal o una enfermedad cardiovascular a partir de la diabetes, ¿hablamos de los pacientes diabéticos que no están bien tratados? ¿O si una persona está bien tratada, tendría menos chances de desarrollar esta enfermedad? ¿O es independiente? Bueno, es una excelente pregunta porque siempre me gusta comentar eso. Hay un estudio muy lindo hecho en 2018, publicado en 2018 por los suecos, con miles y miles, cientos de miles de pacientes, que ellos demostraban que si les controlaban los 5 factores de riesgo más frecuentes, que eran tabaquismo, presión alta, porque los diabéticos tienen más hipertensión, obesidad, sedentarismo y la glucemia bien, el riesgo de esos pacientes casi era igual que el de los pacientes que no eran diabéticos, pero que había que ser muy incisivos con el tratamiento. O sea, esa es la buena noticia del día. Ajá. La mala es que eso no es lo que vemos comúnmente en la vida real ni en los consultorios. Entonces, el paciente diabético, por el solo hecho de serlo y seguir haciendo la misma vida que hacía antes, su riesgo de evento cardiovascular, llámese infarto, ACV u otras cosas, está aumentando en 2 a 4 veces. O sea, lo malo es que tu riesgo está aumentado 2 a 4 veces. Lo bueno es que si haces las cosas bien, en mucho, sobre todo para infarto, para ACV, tu riesgo baja como si no fueras casi diabético. Siempre tenés un riesgo marginal, pero mucho menos, pero haciendo las cosas bien. Ese es otro metamensaje que hay que dejar. Y en general, haciendo las cosas bien, lo que significa, bueno, no sedentarismo, actividad física, controlarse con las comidas, con las harinas, con azúcar. Tener bien la presión. La presión, exacto. Los médicos, en general los especialistas, están comentando que funcionan bastante bien lo que son los tratamientos con pastillas, ¿no? ¿Tratamiento con pastillas para qué? ¿Para los factores de riesgo o para la diabetes específicamente? No, hablo de la diabetes porque después de los factores de riesgo le quiero preguntar si se implementan estos tratamientos, digamos, que son abarcativos para todo, ¿no? Bien, hay trabajos que mostraron que si yo al paciente, como les contaba recién, le controlo bien todas las cosas, Sí. le bajo bastante el riesgo, pero siempre queda lo que se llama un riesgo residual. O sea, además que hice eso, por ahí tienen un poco de riesgo porque quizá alguno de ellos no lo controle bien. Y hay drogas que han salido después de que nos dimos cuenta que no era que había que mirar el azúcar, sino que había que mirar la integralidad del riesgo cardiovascular. Hay drogas que han salido en los últimos 6, 7 años que nos han sorprendido porque actúan bajando ese riesgo residual. Epa. O sea, además de estar bien tratados, si vos usas esas drogas para controlar la diabetes, le bajás aún más el riesgo. Está de ACV, de infarto, de muerte cardiovascular, de enfermedad renal, de insuficiencia renal, de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Mira todo lo que te estoy contando en un ratito. De todas maneras, según veía en el documento que ustedes emitieron, habla de que estas terapias para la diabetes con beneficio cardiovascular actualmente escasamente implementadas están, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa que se llama inercia, y la inercia terapéutica es una cuestión de los médicos. Es la incapacidad del médico de cambiar conductas, de tomar la decisión de apurar los tratamientos, porque ¿qué se ha visto? A diferencia de lo que antes creíamos con muchas enfermedades, colesterol, presión, que había que empezar de a poquito ir viendo cómo andaba el paciente. Hoy día en muchas de estas terapias no tenemos tiempo, porque a veces la muerte súbita te pega antes o la complicación te pega antes. Entonces, ¿qué se trata? De empezar con lo mejor que tenemos en los pacientes, y cuanto más complicado, más antes y más integralmente. Bien. Y estas drogas nos han enseñado eso también, que las podemos usar en conjunto, que bajamos riesgo, pero lo que no tenemos que hacer es esperar mucho tiempo. A veces hay estudios que muestran que los médicos, o la medicina, o la salud, demora hasta 5 años en tomar una decisión de cambio terapéutico. En serio, lo dices así y es un mea culpa que uno hace, pero son realidades, por lo que sea, porque le cambiaron el médico en la obra social, porque el médico estaba más o menos contento, o se quedó esperando 6 meses que le trajera el análisis, por lo que sea. Pero entonces a veces ese paciente a veces no tiene ese tiempo. Claro. Entonces, tratar al paciente en forma integral y en forma intensiva cuando es necesario. Uno no se puede apurar siempre para hacer las cosas, pero cuando las cosas te apuran tenés que ir más rápido que el apuro mismo. Seguro. ¿Se entiende, no? Sí, seguro. En cualquier cosa de la vida. Sí, pero en la salud sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto, estamos hablando de vidas. Sin lugar a dudas. Es interesante esto, ¿no? Me quedo con este mensaje y la conclusión de este abordaje integral, y para eso me parece destacable el tema que, como nombraba al principio, 6 sociedades o asociaciones médicas argentinas se hayan unido para, bueno, cada una desde lo suyo, aportar lo que representa y juntos, ¿no? Poder decir, miren señores, esto es así, nos afecta a todos por igual, desde este lado a aquel, y tenemos que encararlo todos juntos. Eso es maravilloso. Te tiro un dato para que veamos de qué estamos hablando y dimensionemos.
más o menos, ¿cuántos argentinos mayores de 18 años calculas que son diabéticos? No sé, ¿cuántos? Más de 3 millones. 3 millones. Y el 12,7% de la población mayor de 18 años es diabética. Wow. Hagamos números, 2.800, 3.200. Pero o sea, no estamos hablando de pocas cosas, no estamos hablando de algo raro que vas a encontrar buscándolo. Te lo chocás, en los consultorios médicos nos encontramos con eso. Y otra cosa, el paciente diabético de la enfermedad cardiovascular empieza a enfermarse 10 años antes de que le hagamos el diagnóstico. O sea que siempre vamos corriendo detrás del problema. Claro. Me imagino que también debe haber mucho subdiagnóstico con esto, ¿no? Mucha gente que por ahí tampoco lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe, hay muchos médicos que a veces no diagnosticamos bien la enfermedad y hay personas que lo minimizan. Tengo un poco de azúcar. ¿Cuántas veces he escuchado? No, tengo un poco de azúcar alta, no soy diabético. O sea, o se es o no se es. Y cuando uno minimiza la cosa le resta importancia, ¿no? Tal cual. Pero no es que te va a hacer menos daño porque uno lo trata un poquito menos. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a cuidar nuestra salud. Esto es muy, pero muy importante. Bien, ha sido un gusto y gracias por dejarnos difundir este mal que nos aqueja puede ser controlado o por lo menos puede ser disminuido en cuanto a sus daños. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.